Muchas gracias por la bienvenida. Agradezco al doctor Francisco Javier, al profesor Fernando. Quiero recordar unas palabras del escritor costeño, un gran novelista y un gran poeta, Héctor Rojas Erazo. Me gusta recordarlas. Estas palabras dicen: uno existe porque se lo inventan los amigos. Y yo creo que hoy estoy existiendo aquí porque amigos se inventaron que yo viniera a ver un poco mi encuentro con la literatura de Manizales. Muchas gracias por la asistencia. Espero que esta conferencia, que más que una conferencia es la búsqueda, querer antojarlos para que lean a nuestros escritores, la disfruten. Vamos a iniciar entonces con el título. Cuando me invitaron a hablar sobre literatura de Manizales, pensé en muchas cosas, sobre todo por lo que está sucediendo ahora. Y pensé que hace 15 años atrás, cuando uno hablaba que estaba leyendo los autores de la región, la gente nos dice, como si leer nuestro patrimonio literario, a nuestros intelectuales, no tuviera ninguna validez. Claro, hay mucho más ruido con las cadenas de las grandes editoriales y sus autores, y esto pues el ruido llama mucho la atención y la gente solía irse por gente de bestseller o escritores muy contemporáneos que 15 años después ya no figuran en el mapa literario nacional, que publicaron 1 o 2 novelas en la literatura colombiana y no ha pasado nada con ellos. Recordarán ustedes que si estoy hablando de hace 15 años, desde el año 2000, de pronto en Colombia surgió un boom, que era el boom al que denominaron el baby boom, como un boom pequeñito. El gran boom latinoamericano, y en Colombia lo denominaron el baby boom. Recordarán, porque eran autores muy jóvenes, eran autores que habían estudiado carreras que tenían que ver con literatura en universidades prestigiosas del país, y de pronto editoriales como Planeta, Alfaguara, Seix Barral empezaron a publicarlos. Entonces no empezaban a tener 30 años y ya tenían 2 novelas publicadas con las grandes editoriales, mientras que muchos escritores del país que habían trasladado durante 20 o 30 años, casi que la edad de estos jóvenes, no habían alcanzado una publicación con, digamos, con ediciones de Colombia o con Villegas Editores. Pero esta generación del baby boom lo alcanzó, publicaron unas novelas y no pasó mucho con ellos. 5 o 10 años después, estos nombres fueron quedando en el olvido. Otros se consolidaron, es cierto. La generación anterior a ese libro se consolidó, hoy los leemos, son libros de escritores conocidos por todos. Estoy hablando, digamos, de Jorge Tanco, de Santiago Gamboa, de Mario Mendoza. Pero la generación del baby boom, donde estaban Juan Álvarez, por ejemplo, Andrés Burgos, donde estaba Margarita Posada, no ha ocurrido mucho con ellos 15 años después. Pero bueno, esa es la historia de nuestra literatura y la de nosotros, que no puede competir con esa cadena productiva de las grandes editoriales. Me interesó a mí, así que el título que le puse a esta conferencia es el siguiente: Literatura en Manizales, de las burlas en tertulias de café a los premios literarios, una revisión a los últimos sucesos de la escritura en una ciudad amarilla. Y este texto se lo voy a dedicar a quien me introdujo en la lectura de nuestros autores, quien fue profesor y uno de los mejores críticos que ha tenido Colombia, fue profesor de esta universidad. Él es Roberto Vélez Correa. Empecemos entonces. La culpa es de la novela, del viejo arte de contar historias, de fabricar personajes de papel y sucesos truculentos para lectores de todo el mundo. Y es la culpa porque todo comenzó el 26 de mayo del 2014, cuando el escritor colombiano Octavio Escobar Giraldo le fue otorgado el Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro en España. Este sería el premio número 8 para la ya fructífera carrera literaria del narrador, que había nacido en 1962 en la ciudad de Manizales. Con el párrafo anterior, quiero recordar que ya no somos ajenos, ni en Manizales ni en el mundo de habla hispana, para los lectores. Y este mismo párrafo me dará el inicio para hacer un breve recorrido por los nombres de mujeres y hombres que desde hace muchos años se han encargado de contarnos para la historia.
Y cuando digo contarnos para la historia, hablo de escribir desde Caldas y en especial desde Manizales, para que sigamos dejando la huella que nos permite reconocernos como ciudadanos del mundo de la información, unos ciudadanos cuyas raíces están hechas en estas tierras. La literatura de Caldas es extensa, su recorrido entre tinta y papel no ha sido fácil. Para que uno de los nuestros le fuera otorgado un reconocimiento afuera, por ejemplo, el de Octavio en España, un mundo se abrió desde finales del siglo pasado, gracias al talento de nuestros poetas y narradores, que ya para ese entonces se habían alejado de la política y se habían adentrado y centrado en su poder narrativo y escritural y periodístico y en la construcción de obras maduras y universales. Lo que pretendo hacer, entonces, es recrear este recorrido literario vital de un puñado de hombres y mujeres que apostaron todas sus divisas a las letras y a la creación, en una ciudad amarilla, esta misma ciudad que observamos al anochecer, bañada por ese color amarillo de nuestras luces de la noche que nos cubren. Para lograr ese recorrido empleé un método, el método de carrusel, con el fin de acercarme a autores y obras. Aquí no vamos a encontrar un sinnúmero de datos estadísticos, de títulos de obras y de fechas, sino que vamos a hacer un recorrido desde el ejercicio del lector, como devoto que soy de los autores de esta ciudad. Si me permiten, diré que otros escritores de Caldas deberían estar aquí con ustedes porque tal vez tengan más autoridad al momento de hablar desde la historia misma de la literatura de Manizales. Yo quiero creer que lo que me trajo hasta aquí es mi lectura juiciosa de las obras de poesía, cuento, novela, ensayo, crónica, dramaturgia y ensayo que se escriben desde esta ciudad para el mundo. Y ser un lector de nuestros escritores tampoco fue fácil. Si escribir desde la provincia ya era una tarea bastante complicada para todos, no imaginarán cómo fue la tarea de hacerme lector de los autores regionales. Claro, hubo burlas, miles de burlas, de chistes flojos, de humor negro, alrededor de la tarea de leer a los amigos. En la ciudad se ríen o se reían de los autores de Manizales y de quienes leíamos esos autores porque no veían nada en ellos, porque para muchos asistentes a las tertulias de café en la Plaza de Bolívar, en la Carrera 23, en algunas librerías de la ciudad, no se debía perder el tiempo leyendo a escritores de provincia cuando podían leer a norteamericanos o franceses, es decir, lo criollo no estaba dentro de sus búsquedas. Todo cambió hace casi 20 años y una muestra es lo más reciente, que es el premio que recibió Octavio Escobar con su novela Después y antes de Dios, médico egresado de la Universidad de Caldas con maestría en escritura creativa de la Universidad Nacional. Empezó su recorrido por las letras de molde con su pequeño libro de cuentos El color del agua, en un lejano 1993. Todo esto tiene su génesis, es decir, esta explosión de los autores manizaleños más contemporáneos tiene un origen, y es ahí, en la prehistoria de nuestra actual literatura, desde donde abordar estas páginas. Para eso, me he trazado una línea en el tiempo, que empezará en el año 1967 y que trataré de hacer avanzar y retroceder, así como un carrusel, entre finales de esa década, a mitad de este siglo, a estos primeros 15 años de este siglo y hasta principios del siglo XX. Empecemos entonces. ...1967... El hijo de Aracataca rompe las fronteras. La narrativa desde Manizales bajo la sombra del señor de Macondo. Ustedes recordarán que en 1997 aparece en junio en Buenos Aires la primera edición de 100 años de soledad. Recordarán que Gabriel García Márquez era un autor desconocido, que él mismo se sorprendió cuando viajó ese mismo año a Buenos Aires y que caminaba por las calles y veía a la gente en los supermercados comprando la lechuga y el pan y echando también 100 años de soledad en la canasta. Recordarán el suceso cuando García Márquez estaba en el teatro y de pronto la gente empezó a reconocerlo y a aplaudirlo, y él y Mercedes
que no sabía lo que estaba pasando en Buenos Aires, que habían sacado 10.000 ejemplares de su novela, cuando el contrato inicial iban a ser 5.000 y el primer tiraje de 10.000 vendió en una semana 1.500 libros. Él no tenía ni idea cuando fue a hacer la presentación de su novela, y esa noche en ese teatro se dio cuenta de algo que él odió toda la vida: la fama. Porque la gente en el teatro empezó a reconocerlo, empezaron a mirar hacia atrás y a aplaudirlo. ¡Ay, él es el autor de 100 años de soledad! Y él no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Tiempo después le confesó a Plinio Apuleyo Mendoza, en El olor de la guayaba, que ahí, en ese instante en Buenos Aires, se dio cuenta que la fama iba a ser un monstruo que lo iba a perseguir toda la vida. Pues en ese 1967 aparece este señor. Este señor es el escritor Adalberto Agudelo Duque. Y quiero leer este texto entonces que dice: en junio de 1967, cuando los primeros ejemplares de 100 años de soledad vieron la luz en Buenos Aires, García Márquez era un desconocido para el público latinoamericano. Fueron los argentinos, qué fortuna para ellos, quienes leyeron primero su obra cumbre. Se consolida el boom y García Márquez cambió la manera en que nos veían. Se había convertido con su obra en el escritor mayor de las letras hispanas. Ese mismo año, en 1967, en Manizales, un profesor de escuela primaria, con cara de existencialista, a punto de abordar su muerte bajo sus propias manos, publicada en la desaparecida Editorial Renacimiento de la ciudad, una novela que nos retrataría con el corte de la vanguardia filosófica europea, la cual considera a la existencia como un profundo punto fundamental en el ser, y que respecto al conocimiento daba más importancia a la vivencia subjetiva que la objetiva. Recordamos a existencialistas pues como Jean-Paul Sartre, ¿cierto? La novela de la que hablo es Suicidio por reflexión, o la historia de Óscar Olivares, de Adalberto Agudelo Duque. Ese año marcaría el inicio de los escritores mayores, es decir, de los escritores que hoy por hoy gozan del prestigio literario del que nos consolida a Manizales desde hace 20 años como una ciudad que genera una literatura para el país. Suicidio por reflexión, nos recuerda Roberto Vélez Correa, representa para el entramado cultural y narrativo de Manizales un hito. La narración en primera persona devela el angustiante universo de su protagonista, que parte de los más humildes oficios hasta el encumbramiento moral de la toma de conciencia de adulto, no sin antes, en la voz del personaje, desgarrarse, llenarse de rabia y de miseria. En Suicidio por reflexión aparece la incorporación del paisaje natural, con toda la brutalidad urbana, el interior del narrador, en una toma de conciencia de los objetos y las situaciones que recuerdan brevemente los principios del existencialismo. Esta es la novela Suicidio por reflexión. Yo tengo un ejemplar que me costó mucho trabajo conseguirlo en las librerías de viejo de la ciudad, pero pude conseguir ese ejemplar. Quiero seguir diciendo que si llamé esta novela como un hito, ustedes se preguntarán, pero si fuera un hito, todos sabríamos de ella. Pero ¿qué caminos extraños escoge la literatura para hacernos partícipes de sus hallazgos? Es un hito, indudablemente, porque desde su aparición se abren las nuevas posibilidades narrativas para Caldas. Casi como un acto fundacional, esta novela nos arroja a las más actuales tendencias de la narrativa de la segunda mitad del siglo XX. Pero esta novela tuvo, por llamarlo de alguna manera, el sino trágico de La sombra tutelar de Gabo, nuestro premio Nobel y su obra universal. Y ante la duda que surge si en verdad leemos o no a nuestros autores, por enésima vez recordaré esta frase lapidaria. Caldas tiene una literatura muy premiada y poco leída. Caldas tiene una literatura muy premiada y poco leída. Esa frase la dijo el poeta y periodista fallecido ya hace 13 años, Orlando Sierra Hernández. Hace 15 años, reunidos en un conversatorio en el Banco de la República, Orlando sentenció así nuestra literatura. Habíamos ganado muchos premios para final de la década del 90. Entre el 97 y el año 2000, esos 4 años, Caldas obtuvo los premios más importantes de poesía, de novela y de cuento que se dan en el país.
los del Ministerio de Cultura. Y de pronto, Orlando en ese conversatorio, hablando de literatura regional, suelta esta frase y nos dice, sí, somos muy premiados pero pocos leídos, nadie nos lee, tenemos los premios y nos publican, ¿y quién nos conoce? Pues bien, esa frase a mí me quedó dando vueltas hace 15 años en la cabeza. La dijo el poeta y amigo Orlando Sierra Hernández hace ya muchos años. Hoy quisiera tomarme un par de cervezas con Orlando y decirle de frente, como le gustaba a él que le dijeran las cosas, que su frase ya no puede hacer carrera entre la literatura de nuestro departamento, que el tiempo como implacable juez desvaneció las fronteras y los idiomas, y que ahora sí tenemos una literatura leída en Colombia y en el exterior. No solo porque nuestros autores han alcanzado traducciones o han obtenido premios internacionales o han sido antologados en países de habla hispana u otros como Italia, Estados Unidos, Francia, Rumania y Portugal, sino porque la Internet nos ha permitido alcanzar lectores en cualquier rincón del mundo. Cuando Orlando sentenció casi a la desaparición a nuestra literatura, digamos regional, con su frase lapidaria, podríamos entenderlo. A nadie le importaba de verdad saber que nuestra literatura se empeñaba en no dejarnos sepultar, pero ni a él ni a nosotros, ni nadie se imaginaba que los escritores de Caldas podrían derribar esa falsa frontera del regionalismo y de paso destruir también las del país. Uno de ellos es precisamente Adalberto Agudelo Duque, Manizales, modelo 43, autor de la primera novela que he nombrado en esta lectura, que es Suicidio por reflexión. Es un hombre que no pasa desapercibido para nadie que tenga que ver con la docencia o con la literatura del departamento de Caldas, porque él ha dedicado su vida a esos dos oficios, a ser maestro y a la escritura. Con Adalberto sucede algo especial. En algunos círculos es reconocido como un poeta. Su obra le ha permitido premios en países como Chile, Estados Unidos, México y España, pero del Adalberto poeta hablaremos más tarde. Su narrativa es igual a su poesía, es decir, es una narrativa de ruptura. Si hablo de Agudelo Duque, quiero decir que se ha destacado como un gran cuentista. Sus libros pronto acapararon la atención de jurados y críticos. Sus lecturas, su reducido círculo de amigos y su atrevida tentación a reinventarse, a jugar con sus construcciones literarias, le están siendo merecedor de un reconocimiento por parte de especialistas de la academia y de lectores en el país. Primer cuentario en 1980, Variaciones en 1995 y Las falsas verdades en el 2002 son sus libros de cuentos más destacados. Esta es la forma de narrar de Adalberto Agudelo. Permítanme, yo les leo un párrafo de un cuento de Adalberto para que vean cómo narra. La noche de las barricadas. La cosa fue tesa, llave. A pesar de los otros, vos sabés, habíamos votado por unanimidad, bueno, casi, la manifestación. Pero qué va, compadre, los antimotín habían sitiado la U desde el Gran Arco, la Lobería, vos sabés, y desde el Rompoy de la 26, qué vainazo, las dos únicas salidas cerradas, taponadas por un doble cordón de escudos, cascos, bolillos, granadas, porque la otra, la vía que bajaba a los suburbios, no nos servía un pingo, un pango, un pongo. Así que los muchachos se pusieron duros y empezó la piedra. Las germus recogieron apilando, manteniéndole. A los que se quedaron en los andenes y los prados, como curiosos, con el miedo apretando las caimas, y desde lejos a entrarle a la piedra, a la carrera, al grito de asesinos, y fuera el piojo, este man que no quería soltar la chafa, viendo que no era capaz ya de manejarla, que se le voló de las manos, y entre tanto los boys recogiendo, tirando, avanzando, a trechos retrocediendo, a trechos hasta que se ganaron un terreno poco a poco, palmo a palmo, paso a paso, en una maniobra arriesgada y valerosa, por escuadrones sucesivos, tomaban impulso como el lanzamiento de balas, 5 metros primero, luego 10, y tiraban. Uy, llave, si yo no sé de dónde salió tanta piedra, todavía tengo el brazo demolido, lido, que ni lo puedo levantar, y por el cansancio nos dieron, como a las 2 de la tarde, a la salida del estadio, estaba sembrada de pedregones muy grandes, de verdad grandes, y los antimotín, en 3 hileras, arrodillados con los escudos al frente y sobre la cabeza, haciendo un techo bien protector.
Este es un cuento sobre la famosa toma que tuvo la Universidad de Caldas en los años 60 y 70, cuando hubieron las primeras manifestaciones y entraron desde el arco, obviamente, de la universidad, bajaron hasta la central y los fueron rodeando. Hay muchas anécdotas alrededor de este suceso y Adalberto termina escribiendo un cuento que narra muy bien qué fue lo que pasó allí. Continuamos entonces. Ya sus trabajos hacen parte de antologías especializadas como la de Luz Mary Giraldo titulada Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana, Fondo de Cultura Económica en el 2005, que es catalogada como la antología de cuento colombiano más importante del siglo XX. El último trabajo en narrativa de Adalberto Agudelo es su libro Pelota de Trapo, ganador en el concurso de novela Ciudad de Bogotá en el año 2010, el segundo más importante del país, y a mi juicio, Pelota de Trapo es el mejor trabajo literario y seguirá dando nuevas rutas a los escritores jóvenes del país. Alberto define esta novela como una novela que habla de la condición humana. Pelota de Trapo es una novela que habla de fútbol y de tangos, y cuando uno la lee encuentra textos preciosos. Yo hablo de la ruptura de la novela de Adalberto porque quienes han seguido la producción literaria de Adalberto se dan cuenta que él ha intentado en todo lo que ha hecho borrar las fronteras de los géneros literarios. Hemos tenido muy definido qué es un poema y casi que por lo que nos han enseñado en el colegio uno podría decir, un poema es esto, o un cuento, es que un cuento tiene que tener inicio, nudo y desenlace, y una novela, es que una novela es esto, y un ensayo, un ensayo es tal cosa. Pues Alberto ha jugado a ir borrando esos géneros literarios y cuando uno lee Pelota de Trapo, uno casi que podría hablar de una novela fundacional de Manizales, desde la construcción de las carreteras para que llegara a la modernidad, por ejemplo. Entonces va a haber un capítulo de picapedreros que nos van a contar cómo se picaba la piedra para empezar a abrir carreteras o construir las carreteras. Pero esta novela también tiene un capítulo donde habla de la soledad del uno, y el uno es el arquero de fútbol. Y cuando uno lee ese capítulo de la soledad del arquero, es casi un poema a la soledad del hombre en el siglo XXI. Ese hombre que todos estamos acostumbrados a escuchar, el hombre está solo, hay una soledad en el hombre, casi que ese arquero va a reflejar esa soledad del hombre en el siglo XXI. Pero cuando uno lee un par de capítulos más sobre la música en Manizales, sobre los barrios bajos donde se escucha tango, en la carrera 24, 25, en la carrera 30 en Manizales, en bares de esquina donde muchos de ustedes no han ido, pero habrá que ir a escuchar esa música y ver cómo es ese ambiente, uno sabe que está haciendo un ensayo sobre la música urbana en Manizales, cómo entró el tango a la ciudad, que es un género netamente urbano, y ahí se va a desarrollar Adalberto, apostándole a romper todos estos paradigmas de lo que son los géneros literarios, construyendo una novela sólida, una novela que habla de nuestra ciudad y que termina siendo premiada en Bogotá con el Premio de Novela Ciudad de Bogotá. Multipremiado, se especula que Adalberto Agudelo Duque tiene más de 50 premios en su trayectoria literaria. Ha sido traducido y publicado en España, Chile, Venezuela, Estados Unidos y Colombia. Este hombre es el pionero de la nueva literatura de Caldas, caminante, bohemio, ave nocturna, hombre de odios y de amores. Adalberto Agudelo es quien inaugura un nuevo periodo de visibilidad en nuestras letras y algunos de sus libros, de Rumba Corrida, Toque de Queda, Abajo en la 31, figuran en catálogos de editoriales nacionales con todo el merecimiento de estar allí. Adalberto da el primer paso en 1967, justo cuando el hijo de Aracataca rompe las fronteras y nosotros lo seguimos. La ciudad está en deuda con un hombre que por más de 40 años se ha mantenido vigente en el panorama literario nacional y no ha hecho otra cosa que dar altura a nuestras letras desde el teclado de su máquina de escribir y desde su computador. ¿Qué sigue? Después de este paso de apertura para la literatura desde la narrativa, lo que debe suceder, llegan nuevos autores. Y después de Adalberto, que es quien nos inaugura, empiezan a aparecer los nuevos narradores en Caldas. A ver. Y nos vamos con este señor que muchos de ustedes reconocerán por columnas que publica en nuestro periódico, que es La Patria. Lejos de casa,
Entre lo hispano y lo europeo, Eduardo García Aguilar ha construido su universo literario, afincando en Colombia y en especial en Manizales, desde capitales como México y París, toda su obra literaria. Este autor trascendió las fronteras que antes nuestros ojos trazan las montañas que nos rodean, y hace más de 30 años empezó a narrar la ciudad desde otras miradas. Fue tal vez el primero que posicionó los nombres de nuestros autores fuera del país. Con una vida errante entre Colombia y México, y ahora en Francia, reside en París. Este escritor, nacido en Manizales en 1953, ha logrado desde el exilio grabar su nombre entre los más importantes de su generación, la generación del post-boom. Con libros traducidos a idiomas como el inglés y el bengalí, ese que se habla en Bangladesh, y el francés, obviamente, García Aguilar es un referente narrativo, poético, ensayístico y periodístico a la hora de acercarnos a obras y autores latinoamericanos y europeos. Los conoce, no solo desde la lectura de sus obras, sino también desde su amistad. Es amigo de Günter Grass, el Premio Nobel de Literatura alemán, de Álvaro Mutis, de Gabo, de Carlos Fuentes y de grandes escritores. Resalta por ser un crítico certero que permite a sus lectores conocer puntos de vista originales y posturas serias sin amiguismos de ninguna índole. Su obra, que va desde la biografía, él escribió la biografía de Álvaro Mutis, que fue una biografía muy autorizada, publicada por el Ministerio de Cultura. Su título es Celebraciones y otros fantasmas, una biografía intelectual de Álvaro Mutis. El ensayo, por ejemplo, como Delirio de San Cristóbal, poesía como El llanto de la espada, pero lo que resalta en su obra es su trilogía sobre Manizales. Esa trilogía sobre Manizales está dictada por 3 obras, que son Tierra de Leones en el 86, Boulevard de los Héroes en el 87 y El viaje triunfal en el 93. Son novelas que recogen buena parte de la historia de un país que se desarrolla entre guerras y experiencias. ¿Acaso cada una de ellas es un capítulo escrito por una generación que nació en la segunda mitad del siglo XX y que ve su trabajo recompensado a inicios del tercer milenio, aunque lejano a nosotros, pues porque vive en París? Su nombre y su trabajo es actual y vigente en Colombia, país literario que no olvida y que divulga sin temores cada que tiene la oportunidad. Las obras de nuestro escritor Eduardo García Aguilar fueron publicadas en Manizales, luego reprodujo algunas en Estados Unidos y en México, pero nosotros tenemos esa poca ventaja de experimentar y conocer qué es lo que está narrando. Este escritor, Eduardo García Aguilar, que ahora es muy visible por la columna que sostiene La Patria, trabaja para la France Press, y eso le ha permitido viajar por el mundo, tener otra visión que podría ser, digamos, una visión como más universal o global, y sigue escribiendo sobre su ciudad, sobre los personajes que cree que la ciudad puede brindarle a la literatura como una forma de seguir mostrándonos que desde aquí hay un sentido de creación para el mundo. Luego nos vamos entonces con el doctor Orlando Mejía Rivera. En la misma línea narrativa aparece Orlando Mejía Rivera, 1961, contundente relator desde la cuentística y desde la novela. Su obra es vasta y profunda. Este hombre, que duerme poco y lee mucho, ha podido trabajar todos los géneros literarios con igual calidad, caso muy parecido al de Adalberto y al de García Aguilar, que han publicado abordando casi todos los géneros literarios. Su trabajo narrativo inicia con La Casa Rosada. Con esta novela en 1997 obtuvo el premio CRES Centro Occidente. Orlando venía publicando solo ensayos, ustedes recordarán, venía publicando ensayos en la ciudad, casi todos que tenían que ver con la medicina, y de pronto irrumpe con una novela muy cercana a nosotros. Es una novela que se mueve en el ambiente universitario, con médicos en una casa que se llama precisamente La Casa Rosada, y donde unos pacientes van a tener unas interacciones que nos van a mostrar esas etapas por las que todos pasamos en nuestras vidas. Es una novela donde Orlando, creo yo, intenta meter todo el conocimiento que tenía hasta esa época y puede resultar un poco cargada para la gente, pero sus personajes, Fandiño y los demás, van a permitir acercarse mucho al sino trágico de la vida del ser humano.
Orlando ese año se gana este premio y al año siguiente obtiene el premio más importante de novela en Colombia, que es el premio del Ministerio de Cultura. Y aquí se va de una novela que tiene que ver con lo que él estudia, que es medicina, que puede manejar muy bien pacientes, términos médicos, situaciones, y da un salto hacia una novela donde nos va a hablar del secuestro y de la muerte, y es precisamente, sí, Pensamientos de Guerra. Y con Pensamientos de Guerra, Orlando casi que nos muestra una especie de ensayo, de retrato literario de dos personajes, ¿cierto?, del filósofo Wittgenstein, y muestra un cambio total, esa capacidad de abordar otros temas. Orlando se aleja de la ciudad, se aleja de los temas que venían trabajando los dos escritores anteriores y empieza a mostrarse un poco más universal, hasta el punto que Orlando sigue ganando muchos premios, publicando mucho más, pero en su pasantía en España, exactamente en Barcelona, logra tener un acercamiento con una mujer que es considerada la mujer editora más importante del boom latinoamericano, que ustedes conocen, murió hace poco, con el nombre de Carmen Balcells. Y cuando se acerca a la agencia de Carmen Balcells, él termina publicando un libro sobre el poeta Arthur Rimbaud. Ese libro, que es El enfermo de Abisinia, nos permite saber que Orlando iba a trabajar unos temas muy universales, y al trabajar esos temas universales nos mostró su parte investigativa. Hablar la novela anterior y hablar esta otra novela, había que hacer un trabajo histórico de investigación histórica tremendo. Y lo que él plantea en El enfermo de Abisinia, que va a hablar alrededor de la poesía de Rimbaud y de los malditos, va a ser un poco acercándose otra vez al tema que él maneja, que es la literatura y la medicina. Y desde ahí nos va a presentar un caso muy interesante sobre Rimbaud. Pues bien, lo que hace Mejía Rivera es que no solo aborda estos temas, sino que es capaz de entrar en la ciencia ficción. Y al entrar en la ciencia ficción, entra con un cuento importantísimo en la literatura colombiana, que ya ha sido traducido a varios idiomas, y es un caso, El Asunto García. El Asunto García le merece también un premio nacional, y lo que hace Orlando Mejía es contarnos un poco la ficción que puede existir en los personajes cuando están en una época especial y en un momento clave. Y este cuento va a tener que ver con dos personajes importantes en la historia de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel García Márquez. Y el cuento va a estar situado en la ciudad de Bogotá. Orlando Mejía Rivera entonces nos muestra que desde el ensayo y desde la narrativa, Caldas le sigue apostando a una literatura fuerte en el país. Nos muestra que tenemos autores ya muy maduros que empiezan a ser conocidos en el exterior, porque quien publica El enfermo de Abisinia es Bruguera Editores en España y la publica para toda Latinoamérica, y uno empieza a creer que nuestros autores ya están dejando atrás esas fronteras que estábamos hablando ahora con la publicación de 100 años de soledad en el 67, y los de nosotros 30, casi 40 años después logran hacerlo. Si me permiten, vamos a cerrar entonces con este señor que todos ustedes conocen y fue por quien empezamos esta charla. Así llegamos a Octavio Escobar Giraldo, por donde inició este panorama de narradores manizaleños. Octavio Escobar Giraldo, del 62, este hombre devastó de una vez y para siempre el modelo de traje oscuro, zapatos brillantes y rostro lampiño de los escritores de provincia. Escribí alguna vez que tuve la fortuna de presentar la segunda edición de su libro de música ligera, que había obtenido el premio del Ministerio de Cultura en cuento, cuyo eje central son temas musicales y del cual han salido 3 de sus mejores relatos: Nino Bravo, que estás en los cielos, de música ligera, y Recuerdas hasta allí en live. Les conté que él había publicado en 1993 El color del agua. Lo que hace Octavio Escobar es que empieza a conocer a sus lectores. En 1993, cuando publica este primer libro, que es un libro, digamos, de unos cuentos casi que infantiles, Octavio tiene en la mira un público al que quiere cautivar y empieza a trabajar una literatura para ese público. Pero luego se viene La posada del almirante Benbow. Recordarán que el almirante Benbow aparece en la Isla del Tesoro, en la novela de Stevenson, y él toma solo ese fragmento del almirante Benbow para empezar a escribir un libro de cuentos. Ese libro de cuentos lo lleva a generar en su búsqueda literaria después un libro que ha sido considerado el único libro de narrativa posmoderna
que ha hecho alguien en Manizales, y es el libro que se llama El último diario de Tony Flowers. Este último libro, El último diario de Tony Flowers, termina siendo estudiado en las maestrías de escritura creativa, en los pregrados de literatura, como una novela posmoderna. Y Octavio está avanzando, conoce qué público quiere cautivar y publica después el libro de cuentos que acabo de citar, que es de música ligera. Y cuando publica de música ligera, aquí atrapa unos lectores jóvenes. Es el año de 1997 y Octavio lo que publica son cuentos de música. Entonces vamos a recordar, yo no sé, a Nino Bravo, que lo nombré, vamos a recordar canciones como Tus labios de Rubí, que es el título de uno de sus cuentos. Empezamos a ver hay canciones de ABBA aquí en el libro, y entonces esto nos va a acercar a unos lectores que han vivido, a toda una generación que conoció esa música y que empiezan a encontrar en Octavio un representante que les va a narrar su generación. Ese libro obtiene una publicación de 2.500 ejemplares, eso era mucho para un escritor caldense. Los escritores caldenses casi que publicaban de su bolsillo, la gente de Manizales casi que iba a las editoriales, ponía la plata para que le publicaban y hacían 500 ejemplares. Cuando podían hacer 500, otros tiraban 300, 200, y de pronto Octavio sale con un tiraje de estos de más de 1.000 libros y se agotan. Y viene la segunda edición y viene la tercera edición de música ligera, y uno sabe que Octavio está conquistando unos lectores, pero no solo llega hasta ahí, empiezan a sucederle otras cosas con otros premios, hasta que por fin Octavio escribe una novela negra, una pequeña novela negra. Esa pequeña novela negra es Zaide. Esa pequeñita novela que hay allá al lado izquierdo, que es Zaide, empieza a contar una historia que todos conocíamos. Va a hablar de asesinatos, de muertes, de narcotráficos, de militares, de izquierda política, de una cantidad de cosas que el país conocía en la voz de dos mujeres. Y cuando empieza a contar esas historias, Octavio encuentra una voz, y esa voz lo ayuda a que empiece a explorar el género negro. Y el género negro lo lleva a que la editorial más importante de España, que es Periférica, que habla sobre la literatura negra, que hace encuentros de literatura negra. La literatura negra es la literatura de policías y ladrones, de detectives, de descubrir un asesino, para que nos vamos como a pensar en otro género. Y cuando él descubre eso, ya tiene unos personajes y ya tiene una manera propia de narrar. Y cuando tiene esa manera propia de narrar, empieza a escribir muchos más temas para Periférica, publica 2 novelas con Periférica en España, y llega un punto en que su trabajo, su disciplina, con tantos libros publicados, con un recorrido tan serio, llega un punto Octavio Escobar en que obtiene por fin el Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro, que es donde empieza esta conferencia. Y ahí, con la novela Después y Antes de Dios, que nos narra, que nos cuenta, que nos hace visibles a la literatura, uno descubre que Octavio Escobar sabe construir desde un simple título de una noticia, una novela. Recordarán que Después y Antes de Dios es una novela que ocurre en Manizales, con personajes de Manizales, pero lo que hace Octavio es saber el hecho, y ese hecho lo cuenta como quiere, a su manera. Y pues bien, es una novela muy entretenida, y aquí creo yo que para cerrar este capítulo, por lo menos de narrativa, se rompe entonces la frase de Orlando Sierra Hernández, de que teníamos una literatura premiada y poco leída, porque el libro que más se vendió a finales del año pasado en Manizales, en nuestras librerías, fue precisamente Después y Antes de Dios. La gente en Manizales empezó a comprar a nuestros autores, a leer a nuestros autores, a rotar los libros. Ahí yo creo que podemos terminar entonces esta primera parte de la narrativa, porque lo que quería es que se vayan acercando autores a obras, a nuestra ciudad, a lo que ellos pueden contar con su capacidad de narrar. Vamos a ver. Pero, ¿qué nos queda de estos 4 nombres en la narrativa de la literatura de Manizales? Lo que nos queda es la historia. Ellos son la punta del iceberg que hoy se avisora en las aguas de la literatura colombiana. Debajo de cada uno de sus obras están los nombres referenciales de nuestra narrativa. Bernardo Arias Trujillo, 1903-1935. Capítulo aparte, desde la estética del escándalo, dicen muchos. Este manzanareño, que vivió muchos años en Manizales, que fue extranjero siempre, publicó hacia la primera mitad del siglo XX una obra que avanzó desde el periodismo hasta la novela, sin dejar atrás el cuento, la poesía y la traducción.
En esos años, sin que los medios permearan una obra o un autor como hoy, Arias Trujillo se abrió al mundo de las publicaciones con el apoyo de la hoy mítica editorial Zapata, representada y regentada por Arturo Zapata, trabajando en periódicos y revistas, como ustedes saben, y fundando semanarios aquí y allá. Afiló su lápiz y construyó una obra sin paradigmas en la Manizales y en la Colombia de los años 30. Y yo creo que es importante centrarnos en Bernardo Arias. Aquí. Porque definitivamente cuando uno lo lee o cuando lo releemos, en el caso mío que lo volví a releer para esta cátedra, encontré un autor universal. Los grandes autores, ustedes lo saben, como buenos lectores, crean un universo propio, y al crear ese universo propio tienen unos personajes, un modo de narrar. La gente puede leer a Milán Kundera y decir, ese es Milán Kundera, cuando han seguido su obra, porque como es un autor universal, creó su propio universo donde se va a mover, tiene unas atmósferas especiales, tiene unas formas especiales de contar el mundo de sus personajes, moverse de la psicología de los personajes. Él lo logró. Eran los años 30, no había, como hoy, el mecanismo para difundir las obras. Hoy es muy fácil que una editorial te publique y salgas publicado en toda Latinoamérica, y este hombre en los años 30 en Manizales, con unas obras a las que llamaron desde la estética del escándalo por lo que produjo en una ciudad, piensen en Manizales hace 85 años atrás, era una ciudad todavía muy conservadora, casi que un pueblo, ¿cierto? Regentado por una iglesia, por la administración municipal, con los bancos que debíamos tener. Ya, entonces había una administración financiera, eclesiástica, administrativa, y de pronto este hombre irrumpe con una literatura distinta. Yo tuve la fortuna, y esto no es que esté presumiendo, de conseguirme, este es el primer ejemplar de la editorial Zapata, de Diccionario de Emociones. Esta era la editorial. En esta forma publicaban los libros, es que es de mucho cuidado porque tiene muchos años. Y aquí en Diccionario de Emociones uno ya podía encontrar una voz universal. Si ustedes me permiten, hay una parte que me gusta mucho de este libro porque uno empieza a sentir cómo estos autores que nacieron fuera de la ciudad, que llegaron aquí, fueron acogidos por Manizales, podían contar y cantar nuestra ciudad. Este texto que habla sobre Manizales, si me permiten, voy a leer solo estos primeros renglones. Dice: Movitón multicolor de Manizales y sus hombres. Manizales, desvertebrado, sin sistema nervioso ni cartílagos que encadenan su fragmentaria anatomía, con bloques a dislocada belleza y mirajes varios como una piedra eximia, una ciudad de mucha personería y entorno, y poliedro magnífico de irreverentes múltiples. El turista que a estos riñones cordilleranos se atreve y se abre, pero su embeleso de diafragma, de su retina cosmopolita, sorpréndese de hallar sobre los pescuezos de los Andes, escabroso como un susurro y niquelado por el esmalte de las nieves perpetuas, un centro urbano de 100.000 habitantes, de raza blanca, apenas, sí, con el leve pigmento americano, cuyas calles retorcidas de epilepsia rematan siempre en paisajes de prócer hermosura. Y uno se da cuenta que está describiendo nuestra topografía en los años 30 y que Manizales sigue siendo eso. Es una ciudad de calles tan retorcidas que parecen epilépticas y que siempre nos va a mostrar una belleza distinta. Bernardo Arias Trujillo entonces termina instalándose como uno de los escritores más polémicos pero más leídos de la ciudad. Cuando publica este libro, esta también es de Editorial Zapata, y también está, como pueden ver en estos estados, publicado por Editorial Zapata. Cuando publica Risaralda ya ha alcanzado un estatus muy importante en la literatura latinoamericana. Ya había publicado su poema Robin Nelson, ya había publicado sus ensayos, ya era una pluma considerada importantísima en los medios, pero así todo tuvo una existencia muy complicada. Si ustedes me permiten, quiero seguir leyendo. Ya su obra y su nombre habían logrado un escaño entre los inmortales, cuando apenas con 35 años no había nada que le interesara.
Este hombre, ustedes saben que termina muy rápido su vida, que vivió atormentado, que no fue aceptado, que tuvo peleas, que lo atacaron desde todos puntos de vista, que terminó solo, construyó una de las obras más importantes que yo creo que debemos empezar a releer. Hay ahora nuevas ediciones de Risaralda, hay nuevas ediciones de Diccionario de Emociones, y uno poco a poco a través de la lectura va encontrando retratos como aguafuertes, si quisiéramos decirle algún término, de lo que somos, de lo que él conoció en los años 30 y de cómo Manizales sigue siendo una ciudad pequeña, cerrada, que no nos hemos abierto como creemos a todo el mundo, que todavía mucho de esto se encuentra en las calles de la ciudad. Este es un autor que hay que mirar su novela sobre razas. Esta novela Risaralda es una novela que hay que leerla juicioso, reconocernos, conocer ese valle del Risaralda, conocer su entorno, sus personajes, ese pequeño espacio de historia que nos va a contar a través de su novela. Yo quería hacer como esa pequeña introducción a Bernardo y luego pasar a un escritor que me parece muy similar a él, y es este señor, Iván Cocherín. Ustedes recordarán a Iván, escritor marmateño. Iván fue un escritor no desde la estética del escándalo, sino desde el proletariado, que empezó a contar historias. Su novela Nadie, su novela El túnel, su novela Cara pintada, su novela Al chinchorro le han caído estrellas, nos iban a mostrar una atmósfera diferente, y era contar lo que le estaba pasando a la obreriada, como diría el poeta Luis Vidales, y hacer ese dolor humano, esa insatisfacción, esa lucha siempre por la esperanza de que el día siguiente va a estar mejor, como se levantan todos estos obreros de las minas, por ejemplo. Uno empieza a entenderlo desde esta narrativa. Entramos entonces a hablar un poco de Iván Cocherín. Si me permiten. No puede ser que haya pasado a Iván Cocherín. Bajo la punta de ese iceberg está Iván Cocherín, ¿cierto? Jesús González Barahona, 1909-1982. Desde su propuesta de una novela social y proletaria, con ejemplos tan contundentes como Nadie, Túnel y El Sol Suda Negro, logró cautivar lectores, una literatura donde los oprimidos y desventurados tenían una voz que exaltaba ese mundo lleno de esfuerzos, donde no había cabida para la contemplación. Más adelante aparecen altos nombres en las letras de Manizales, como el de don Adel López Gómez, tal vez el último escritor de trascendencia nacional que muchos recuerdan. Nacido en el viejo Caldas en 1900, recuerden que nació en Armenia, Iván Cocherín nació en Marmato. Manizales siempre acogió a estos escritores y desde aquí produjeron su obra. Había nacido en Armenia. Su nombre no solo marcó la ruta lectora de varias generaciones, sino también entronizó para siempre la forma de escribir de muchos manizaleños. En Caldas y en especial en Manizales, a mitad del siglo pasado, una ciudad rural todavía, así que escrito por don Adel López Gómez en las páginas del diario La Patria y en sus libros, Por los caminos de la tierra, El hombre, la mujer y la noche, Cuentos del lugar y de la manigua, El diablo anda por la aldea, reflejaban en buena parte nuestro quehacer, nuestro pensar, nuestras creencias y nuestras búsquedas, un espejo para una ciudad que debía ser contada desde su lejana fundación. Han pasado 25 años desde su muerte y lamentablemente muchos de ustedes no volvieron a escuchar el nombre de tan importante escritor como el viejo Adel, el autor que puso en lo más alto el nombre de las letras caldenses. Este es don Adel López Gómez. ¿Y cómo no hablar en Caldas entonces, si llegamos a estas generaciones y hablamos de la estética del escándalo, por ejemplo de Bernardo Arias Trujillo? ¿Cómo no hablar, por ejemplo, de un escritor que también disfrutó la estética del escándalo entre los años 80 y los años 90? Ese escritor es Carlos Eduardo Marín. Muchos de ustedes lo recuerdan. Carlos Eduardo Marín es abogado, novelista y cuentista. Este escritor se caracteriza por su lenguaje sarcástico y mordaz, con el cual retrata la sociedad manizaleña con un humor negro, un lenguaje llano. Este autor trata una y otra vez de armar sus historias con hechos ocurridos en Manizales y que tienen como protagonistas el jet set de la ciudad,
amarilla en la que vivimos, sus novelas Senador, Cena, Senador y El Doctor Varillas en 1985 y sus libros de cuentos Erupción Volcánica y Cuentos Vernáculos, Versión para Hipócritas 1996, son los ejemplos más contundentes de este género y de este autor. Y terminaríamos hablando de Roberto Vélez Correa. ¿Y quién fue entonces Roberto Vélez Correa? Pues Roberto Vélez Correa fue un escritor prolífico. En sus cortos 53 años, entre el 52 y el 2006, publicó los libros de cuentos Retoños de Piedra, Los Suicidas de la Palabra y las novelas Fantasmas del Mediodía, La Pasión de las Gárgolas y Como Barrilete Resuelto en Flecos. Muchos creen que Roberto no alcanzó a madurar su narrativa, que le faltaron años de vida para lograr ser el novelista que pretendía. Yo creo, en cambio, que su madurez como narrador fue alcanzada con su libro Los Suicidas de la Palabra, una serie de 10 cuentos donde obras y autores se ven envueltos en muertes extrañas, en suicidios. Aquí toda la riqueza, la fuerza de Vélez Correa como inventor de historias se hace presente. Ya no es necesario demostrar nada más. Este libro, que también lo publicamos, que lo publicó a través del premio de creación del Fondo Mixto de Caldas cuando existía, cuenta la historia de 10 escritores suicidas, desde Fernando Pessoa, Rodrigo Acevedo González, bueno, muchos de ellos, y es una forma de narrar muy distinta, es la forma de conocer esa historia del escritor, cómo murió, e inventarse todo el personaje y todo lo que está contando. Y creo que ahí, siendo cuentista, Roberto maduró muchísimo. Yo creo que hay dos autores que debo recordar. Si estamos hablando de lo que está pasando en Caldas, ustedes me permitirán que me devuelva. Yo quiero hablar de estos dos autores. El de la derecha se llama Adrián Pino y el de la izquierda se llama Julián Chica. Y estos dos autores, que tampoco nacieron en Manizales, uno nació en Cincinnati y el otro nació en Filadelfia, son autores que obtuvieron 2 premios nacionales de novela. El Premio Nacional de Novela de la ciudad de Neiva, la Bienal José Eustacio Rivera, y el Premio Nacional de Novela Ciudad de Pereira, con 2 libros que son El Juego de Archer y Mi Querida Enemiga. Uno, una novela negra, el primero, El Juego de Archer, y el segundo, una novela sobre casi que la endogamia en el viejo Caldas. Entonces, estos dos autores, que tampoco nacieron aquí, mucho tiempo después de haber posicionado ya a Octavio, a Orlando, a Alberto con premios importantes, son los que más recientemente han ganado premios nacionales y siguen produciendo. Quienes les guste la novela negra se van a entretener muchísimo con El Juego de Archer. Esta es una novela donde un personaje que es un crítico literario tiene una doble vida. Su doble vida es que es un asesino en serie y le van a encargar un asesinato truculento. Y digo truculento porque su objetivo va a ser el escritor Paulo Coelho. Y aquí nos van a contar esa historia. Entonces, imagínense, un crítico literario que tiene una doble vida. Su vida es disfrazarse de crítico literario, trabaja para un periódico y en su vida real es un asesino en serie. Y de pronto les llega una carta y le dicen su objetivo es Paulo Coelho y tiene que recorrer el mundo detrás de un escritor como Paulo Coelho. Es una novela divertidísima, se van a divertir mucho con los personajes, con las aventuras. Creo que es una novela interesante, lo que la gente terminaría denominando hoy en día como de la cultura light, que tú puedes leer y abordarla porque conoces todo lo que está pasando allí, ¿cierto? Paulo Coelho es un escritor que todo el mundo lee, bueno, muchísima gente lee, y bueno, es una novela interesante. Y la otra es una novela que presenta una relación rarísima entre dos hermanos que se buscan, que se odian, que se encuentran, que se aman, una cosa rarísima, y también es una novela muy entretenida que van a ir descubriendo al final qué es lo que está pasando. Aquí tenemos otros escritores como Jaime Echeverry, Jorge Eliezer Zapata, Alonso Aristizábal, el mismo Carlos Eduardo. Este es Cuento Caldense Actual. Estos narradores que les acabo de nombrar también siguen
cantándole a la ciudad. Jaime Echeverry, por ejemplo, es un autor colombiano, manizaleño, radicado en Ciudad de México, hace muy poco regresó al país, estuvo viviendo 10, 15 años en Ciudad de México, con una visión universal. Es un escritor que escribe muy bien, maneja muy bien el ritmo narrativo, maneja muy bien la atmósfera, maneja muy bien sus personajes, los verbos. Es lector de Jorge Franco Ramos. Jorge Franco le pasa las novelas a Jaime para que las lea antes de publicarlas y todo. Es profesor de la maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional. Es un autor nuestro que ha tenido publicaciones afuera, en México. Corte Final, la novela que vimos ahora, es una novela que habla también de Manizales, y creo que son autores que ustedes pueden ir explorando, consiguen las novelas. Creo que aquí venden Corte Final en la librería de la universidad. Déjenme adentrarme entonces en los rostros de la poesía. Y empecemos con este señor. El capítulo de la poesía yo lo titulé El secreto fuego de la poesía. La poesía es la huella que los hombres de todos los tiempos han dejado en cada época de la humanidad. Es a través de ella que el hombre da testimonio de la existencia de sus dioses y de sus días en la tierra. A través de la poesía contamos la historia de todos nosotros. No hay necesidad de defenderla, sola ha sobrevivido catástrofes, humillaciones y gobiernos. En los peores tiempos de la humanidad, cuando no había manera de escribirla en libros o periódicos, se dejó ver en las paredes y en los muros de las grandes ciudades, al lado de los revolucionarios intelectuales, en las libretas de apuntes de los estudiantes de todos los países, en los morrales de los soldados que combatían la tiranía y en la represión en nuestra América, y en la piel de los adolescentes de hoy. Y con el tiempo, como su mejor aliado, supo dejarse descubrir en una canción de rock, en un mensaje que alguien cuelga en el muro de Facebook, en los trinos de los usuarios de Twitter, y en la voz que de un patio a otro patio entonan canciones mientras se lava la ropa. ¿Y cómo no prestar atención a la poesía si cuando se lee Canto Llano, fragmento 1, voy a permitirme leer Canto Llano, unos primeros versos? Son muy pocas las palabras que sé, muy pocos los nombres que puedo decir claramente, apenas conozco el comienzo de un celeste abecedario, ave, mano, promesa, no sé muy bien, quizá apenas sueño y pienso en un perfume o en alguna ventana del océano. No sé mucho del viento, nada sé de los árboles y apenas de los hombres, tan solo sé que escucho atentamente que mis labios se queman en silencio, que vago así mirando las ciudades con mi boca de arenas y deseos. No sé nombrar amor, quizás, no sé, tal vez nosotros dos, tal vez el cielo, tal vez este pequeño canto que me lleva. Nada puedo decir, solo la muerte, la vida, noche clara y el desvelo. He aprendido 1000 nombres, yo no sé. Ese poema es un poema que habla de este autor, es Fernando Arbeláez. El poema de Fernando Arbeláez, 1924-1995, cuando lo leí supe que ese era mi lenguaje y mi destino, y que ese tipo de literatura era la manera de dejar nuestra huella en el mundo que habitamos. Ahí todo lector comprendió que la alta poesía se escribía en Manizales desde hace 150 años. Arbeláez fue un poeta que hizo su vida literaria fuera de esta tierra, otro más de la diáspora. Sobre él, el fallecido poeta y ensayista Henry Luque Muñoz escribe: el grupo literario Mito conquistó en su tiempo el mérito de lo insubordinado por su vocación crítica, su aptitud para sospechar de todo lo consagrado y por erigir la inconformidad en una irreversible manera de ver el mundo. Mito nació de la urgencia de rebasar las fronteras parroquiales, la cándida altivez de la provincia cultural para integrarse a las corrientes estéticas de la época, alejándose de la estrechez local. Practicó un saludable escepticismo que dio cabida a múltiples opciones, desde la Biblia hasta el Marqués de Sade. Coincidió Mito, entre otros, con el formidable grupo cubano Orígenes. En ese contexto emerge el poeta Fernando Arbeláez, autor de los poemarios El humo y la pregunta, La estación del olvido, Canto Llano,
Serie China y otros poemas, El viejo de la ciudad y Poemas del exilio. Ha publicado asimismo traducciones, compilaciones, ensayos. El poeta Arbeláez, con su melena plateada y su tez blanca, su mirada rotunda de acento escrutador y su paso distraído, podría darnos a primera vista la impresión de un astrónomo alemán exiliado en la constelación suramericana. No en vano su poesía frecuenta las estrellas. No es extraño que Arbeláez, una de cuyas profesiones más habituales ha sido ser extranjero, sin dejar de ser colombiano y sin sentirse ajeno en parte alguna a su Manizales, le atraiga el arte de la guerra del maestro Sun Tzu en su escritura y en la batalla, la capacidad de sorpresa garantizada, la sobrevivencia. Como muchos escritores, Fernando Arbeláez inició sus búsquedas en el seminario de Manizales. Allí descubrió autores latinos y tendencias. Desde joven leyó a Homero y a Virgilio. Ellos le marcaron las influencias. Su obra, atravesada por la Guerra Civil Española y por las guerras mundiales, resplandeció con la de su generación en la posguerra, y allí hubo un mundo propicio para cantar. Y en Colombia, este poeta busca lenguajes como los de León de Grave, Jorge Salamea, Luis Vidales y Aurelio Arturo, o como el del cuentista Hernando Telles. Por supuesto que no fue ajeno a las lecturas de Rimbaud, de Baudelaire, de Walt Whitman. Es Fernando Arbeláez el más alto poeta que ha dado Manizales en toda su historia, y su obra y su vida reclaman el sitio que merece entre sus pares. Pero aún dejemos a los grandes creadores de la diáspora sin la lectura y la revisión de su obra desde la academia, desde las bibliotecas. Nosotros seguimos viendo que nuestros autores se nos van, publican afuera. Está Eduardo García, está Jaime Echeverry, y no los hemos prestado mucha atención. En Manizales, Fernando Arbeláez casi que pasa desapercibido, pero cuando ustedes están en Bogotá hablando con sus pares de las universidades, Fernando Arbeláez es un escritor frecuente en las conversaciones. Lo quisieron mucho poetas como Mario Rivero, por ejemplo, Giovanni Queseps, la misma María Mercedes Carranza, Eduardo Carranza. Toda esa generación que lo conoció viviendo en Bogotá sabían que Fernando Arbeláez era un poeta inmenso, que su obra era una obra muy sólida, pero claro, en Manizales lo fuimos dejando un poco atrás por su residencia en Bogotá. Luego estuvo viviendo afuera, estuvo viviendo en China, por eso sus poemas sobre la serie china. En Manizales, quien sí brilló, y ustedes lo saben, es el poeta Fernando Mejía y Mejía, otro de nuestros grandes poetas. Tampoco nacido en Manizales, es un poeta nacido en Salamina, que emigró a Manizales muy joven, trabajó en Manizales e hizo su obra acá. Fernando Mejía y Mejía termina escribiendo un poema que casi que se volvió un canto en nuestro país. Ustedes lo recordarán y permítanme que se los recuerde yo también. Ese poema de Fernando Mejía y Mejía se llama Paz. Paz es tener pan sobre la mesa y el lecho tibio hasta la madrugada. Paz es tener la voz esperanzada en todo lo que acaba y empieza. Paz es tener en todo la certeza y la palabra desmordazada. Paz es tener la vida desbordada sobre el amor, la lumbre y la belleza. Paz es tener la libertad segura, sabiendo que en los campos el labriego tiene la vida, no la sepultura. Paz es tener la patria liberada del hambre, el crimen y el desasosiego, y solo por el pueblo custodiada. Con ese poema, Fernando Mejía y Mejía empieza a darse a conocer en muchos sitios. Ustedes recordarán que fue amigo de Pablo Neruda. Fernando Mejía y Mejía tuvo la suerte de tener una comunicación epistolar con Neruda. Neruda hablaba de sus libros, hablaba del poeta de Manizales en las venidas de esos premios Nobel a nuestra ciudad, los festivales de teatro. Esto le granjeó a Fernando Mejía y Mejía ser publicado en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, y se volvió para esa década de los años 60 y 70, recuerden que fue cuando empezaba el Festival de Teatro. Fernando Mejía fue creciendo con una imagen muy importante. La gente de Piedra y Cielo, Eduardo Carranza o Jorge Rojas, lo reconocían como uno de los altos poetas de Latinoamérica,
y empezó a figurar en su época dentro de las antologías de poesía más importantes que se hacían en Latinoamérica. Fernando Mejía y Mejía construye una obra muy sólida que le gana un respeto dentro de la crítica y dentro de la academia. Recordarán ustedes, muchos de ustedes, que hacia 1995 tal vez un par de años antes, se creó en Manizales la Casa de Poesía Fernando Mejía y Mejía, que custodiaba su biblioteca personal. Fernando tenía la fortuna que todos estos poetas que les hablo de estos países le enviaban obras. Era una biblioteca especializada en poesía y en ensayo. La casa se abrió con la virtud de poner esta biblioteca al público. Daban unos talleres de literatura allí. Duró casi 10 años la casa hasta que se hizo insostenible porque eso tenía muchísimos gastos y fue cerrada. Pero hasta ahí llegó la fama de Fernando Mejía y Mejía. En Colombia solo existían 3 casas de poesía. Estaba la Casa de Poesía Silva en Bogotá, que se crea en 1996 con el centenario de José Asunción Silva, cuando se declara el mayor poeta de nuestro país. Existía la Porfirio Barbajacob en Envigado, creo que es, y la de Manizales termina siendo cerrada. Pero hasta ahí Fernando Mejía y Fernando Arbeláez ya eran las voces mayores de nuestra poesía. Y aparece después esta señora, doña Maruja Vieira White. Maruja Vieira, periodista, publicista y poeta, termina yéndose a vivir también a Bogotá y construye hoy en día, yo creo que la obra más sólida de una mujer en la poesía colombiana. Doña Maruja está viva, es una mujer con una voz impresionante. Si me permiten, voy a leer un poco de los apartes que escribí para ella. Doña Maruja Vieira White, 1922, una de las poetas más importantes de Colombia. La vi por primera vez a finales de los 90, bella, con una simpatía natural, dulce y segura de sí misma, en tiempos en que los Juegos Florales y el Festival Nacional de Poesía en Manizales se realizaban conjuntamente. El recital de Maruja Vieira y el de sus amigos fue inolvidable. La sala del Banco de la República estaba a reventar y su voz y sus amistades se han quedado para siempre. Años después la entrevisté junto a María Virginia Santander para Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, en la serie sobre literatura caldense, Nuestros Maestros. La volví a ver igual de bella y deslumbrante, elegante, como esas divas perdidas de la época dorada de Hollywood, y como siempre, sorprendiéndonos con su inquebrantable memoria. Luego, los encuentros se hicieron frecuentes y ya no solo su obra me ataba a ella, Campanario de lluvia, los poemas de enero, los nombres de la ausencia, el tiempo de la memoria, sino una gran admiración y un profundo respeto por una mujer que ha dedicado más de la mitad de su vida, que suma 90 y tantos años y que construye desde sus poemas un mundo donde todos cabemos. Ella, la poeta, que en 2003 obtuvo el Premio Nacional Mujeres de Éxito, lo que le representó la reedición de su libro Los Nombres de la Ausencia en Ediciones San Librario, es la mujer más representativa de las letras en Caldas, de Caldas para el país, de Manizales para el país, vigente con un legado literario que abrió caminos y sentó la voz de la mujer en nuestro panorama. Maruja Vieira, además periodista, catedrática universitaria y miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, no deja de apoyar y animar las nuevas voces. Es un ejemplo de trabajo y disciplina que la lleva a ubicarse como una escritora a quien se debe estudiar y leer más. Reencontrarnos con su poética nos permitirá redescubrir pasiones, sentimientos, viajes a la infancia, respeto por los años que nos llegan, porque su lenguaje es verdadero, sus ausencias y dolores son reales, sus palabras son nuestras palabras, su poesía ha alcanzado la madurez de los grandes y el país entero se lo reconoce. Lo último que le ha sucedido es que en el premio que dan a toda una vida, el Ministerio de Cultura otorga un premio a la trayectoria vital de un artista, se lo concedieron a Maruja. El premio consiste en un monto de dinero y en que designan un escritor colombiano para que haga su biografía. Quien escribió la biografía de Maruja Vieira es el escritor bogotano, bueno, vive en Bogotá, José Luis Díaz Granados, un gran escritor, un muy buen novelista y poeta, y a quien eligió el ministerio y eligió Maruja para que hiciera su biografía, porque el premio consiste en hacer toda esa biografía vital de esta escritora, fue José Luis Díaz Granados, y el libro está a punto de salir.
Hasta ahí uno sabe que Maruja Vieira representa a las demás mujeres, yo las voy a nombrar. Está Beatriz Zuluaga, por ejemplo, Dominga Palacios, por favor, Del lado 5 de mi corazón, un libro que hay que leer, yo no sé si yo lo traería entre los libros. Del lado 5 de mi corazón es un libro que publica la Fundación Fernando Mejía y Mejía y nos muestra una poeta distinta. Muchas veces la gente cree equivocadamente que las mujeres solo escriben cosas de la, ¿cómo las llaman?, de la sensiblería o del erotismo, y no. Estas mujeres están cantando, es la vida misma, están cantando todo lo demás. Así que Maruja es una mujer que abre puertas. Aquí también está, en Caldas, está la poeta Dorian Hoyos Parra, muchos de ustedes la conocen, Gilma de los Ríos, Juanita Echeverry. Todo esto se debe a una gran explosión de una mujer que tuvo mucha valentía de empezar a escribir muy joven. En los años 50 ya estaba como mujer poniendo su voz al servicio de la poesía y termina creando una vida alrededor de ella. Pero mucho después de Maruja aparece, esta es una de las colecciones más importantes de poesía que hay en Colombia, y aparece allí doña Maruja Vieira. Después aparece don Alberto Agudelo, que lo habíamos nombrado como poeta, con este par de libros. Y don Alberto lo que hace es que el primer libro que publica en 1985, Los Pasos de la Esfinge, entra también a hacer una especie de ruptura en Manizales, como le gusta a él, como le gusta hablar. Y es que este libro habla de los bajos fondos, habla ahí tiene un texto, por ejemplo, que dice, en el bajo fondo no viene Dios, en los bajos fondos, en los suburbios, no llega Dios porque lo esperan las almaradas. Y cuando uno empieza a pensar en eso, en la gente que vive en los suburbios, mucha gente de esa, uno dice, pero parece que Dios se hubiera olvidado de él. Y él lo resume en eso: Dios no viene a estos barrios pobres porque lo esperan las almaradas. Así que uno empieza a saber ahí que Alberto ya tiene una cosa que decir desde la poesía, desde lo urbano. Y luego aparece este señor, un poeta que tampoco nació en Manizales. Este poeta nace en Río Sucio y se viene a vivir y a trabajar en Manizales y marca una parte importantísima en la literatura de Caldas en los años 90. Es Carlos Héctor Trejos Reyes. Y Carlos Héctor Trejos Reyes escribe un poema como este: Monólogo de Judas. Vengo a devolver las 30 monedas que no he podido gastar en todo este tiempo, pero antes debo aclarar algunas cosas. No fui aquel que enajenó al Supremo, fui solo un medio, su conejillo de Indias, para que alcanzara la gloria. Según él mismo decía, lo disponían las Escrituras. Ambos reconocimos en la playa nuestros destinos en contravía, pero decidimos callar lo fatal, que no nacía de nosotros, sino de los tercos designios de la altura, para que más tarde él fuera el mártir y yo el discípulo, cuervo hambriento, en la vara de la cruz, esperando su muerte. Veamos, yo leo el final del poema, dice: no es una apología lo que hago para lavar mis manos, ya lo han dicho otros y de nada le han servido, conozco el ejemplo, solo he venido a devolver estas 30 monedas que no me han servido ni siquiera para acallar mis perseguidores, porque aunque las malgaste, siempre vuelven a mi zurrón, monedas que, créanlo o no, pesan más que mi conciencia. Y desde ahí Carlos Héctor Trejos empieza a hablar, antes de sus 30 años, a liberar la poesía joven de Colombia. Estos son algunos de sus libros. Aquí encontramos a Hasberus, encontramos una antología de poesía que dejó después de su muerte, y encontramos los poemas de amor y desamor. Carlos Héctor muere a los 30 años, en 1999, han pasado 15 años de su muerte, y sigue vivo, sigue siendo una voz muy importante en la literatura de Colombia. Cuando se acerquen a sus poemas lo recordarán. Tiene un poema pequeño que dice: Madre, cómprame un traje de buzo, la luna se ahoga en el estanque de la casa. Y uno ahí empieza a ver que hay una poesía distinta. Pero no solo está Carlos Héctor Trejos, porque ya me levantaron la paleta y me van a cortar, sino que aparecen Flover Zapata, Antonio María Flores, Orlando Sierra Hernández, Conrado Alzate Valencia, como para que miremos esos 4 nombres. Y con estos 4 nombres hay una consolidación de la literatura nacional. Flover Zapata, en unas de las diapositivas que van a encontrar después en el libro y en los CDs que les entreguen, van a ver que uno de los libros acaba de publicarse, lo presentamos ahora en la Feria del Libro en Venezuela. El libro se llama Ataúd tallado a mano
y ya las editoriales venezolanas, por ejemplo, están mirando nuestra poesía. Antonio María Flores, no solo publicado en España, reside en Barcelona, sino que su obra ha sido premiada en el país, en Brasil, en Argentina y en México, y publicada en estos países. Encontramos a Orlando Sierra Hernández, que es un caso aparte. Orlando muere asesinado hace 13 años, ustedes lo recordarán, un caso pues muy sonado en el país, era subdirector de La Patria, pero Orlando tenía otra cosa, era que era un escritor de poesía. Dejó publicados 3 libros de poesía: Celebración de la Nube, El Sol Bronceado, donde nos mostraba unos poemas que él entendía como el amor. Él decía, la poesía solo puede existir para cantarle al amor, y cuando vean sus libros van a ver que Celebración de la Nube es un libro de poemas de amor. Y dejó uno inédito que se llama Simulacro del Paraíso. Yo tuve la fortuna, por mi amistad con Gloria Luz Ángel, de leer ese libro, y es un libro que le apuesta también al amor, al juego del amor, al querer al otro, al perdonar al otro, al acercarse al otro. Con esos libros de poesía, Orlando nos demuestra que tenía un escritor por dentro. Dejó 5 novelas inéditas, una novela publicada en París con una beca que se había ganado allí, y nos queda un poeta más, que es Conrado Alzate Valencia, de los poetas que acabo de nombrar. Flaubert nace en Filadelfia, Antonio nace en Marquetalia, Conrado nace en Río Sucio y Orlando nace en Santa Rosa, pero todos hacen su obra en Manizales, y es desde aquí desde donde se proyectan. Conrado Alzate termina publicando una obra que va en búsqueda de la soledad del hombre, en búsqueda de ese olvido que el hombre tiene de los dioses. Hay una cercanía de la poesía de Conrado Alzate con el lenguaje europeo, con muchas lecturas que tiene de autores europeos, y creo que hasta ahí podríamos dejar la poesía, porque ya se me acabó el tiempo, porque siguen las rondas de preguntas de ustedes. Aquí hay otros poetas: Oscar Jurado, Julio César Correa, Rodrigo Acevedo, Uriel Giraldo, en fin. Y yo creo que terminaríamos con la historia que, los rostros de la historia. Si me permiten, antes de que empiecen las preguntas, por favor, déjenme leer por lo menos un pedazo de la historia de nuestros historiadores, que creo que hasta ahí llegaremos. Y en los rostros de la historia, yo tengo un título que se llama La historia en Manizales, el peligroso juego de buscarnos. En cuanto nos percatamos del alcance esencial de lo que es la historia local, la regional, que conduce a la de las mentalidades, sabremos que estamos en un mundo fascinante. Es donde más incide lo cotidiano, lo que nos ha tocado ver, crecer, expandir, perpetuarse o perderse en los vericuetos de la memoria, que persiste quizá en algunas personas, las más devotas, en fidelidad o en pequeños papeles que las gentes juegan sin importancia o categoría. Sumergidos en sus avatares, nos comprometemos con un pasado que ha sido menospreciado y se ha dejado al margen, desdeñado y arrinconado, con el cual es deslumbrante buscar el parentesco, establecer los hilos que nos atan a su origen, que es tan exigente identificarlo, tanto como el más dinámico, protuberante y revelador de los hechos nacionales. Estas palabras son palabras de uno de los mayores intelectuales de Caldas, don Otto Morales Benítez, y nos hacen reflexionar sobre la historia local y regional. Es ahí, buscándonos, encontrándonos, donde podemos crear la gran historia nacional. Y estas palabras de Otto me dejan hablar entonces de don Albeiro Valencia Llano, 1945, con una formación académica de doctorado en Historia en la Unión Soviética. Es un hombre que busca respuestas en el pasado siempre. Quienes nos hemos acercado a los libros de Albeiro encontramos que bucean la historia local y regional, ayudando a crear nuestra ambiciosa y corta historia del país. Algo destaca en los libros escritos por Valencia Llano: Manizales en la dinámica colonizadora, La aldea encaramada, Historias de Manizales, y es que son muy literarios, es decir, sin dejar las fuentes, su análisis, la aplicación del método científico, Albeiro Valencia logra transmitir desde su prosa cierta cercanía, casi novelada o cronicada, si se me permite ese término, del hecho histórico, convirtiéndose en un autor cercano a sus lectores, y creo ahí radica la importancia de su trabajo con la historia local y regional. No se traiciona como historiador y se deja llevar por las maneras de la narrativa.
las del periodismo narrativo, las del buen reportero, y tal vez eso hizo que en 1988 se le concediera el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por sus ya conocidas publicaciones de la historia regional en el diario La Patria. Voy a cortar ahí con Albeiro. Aquí encontramos algunos de sus libros. Hay uno, el del centro, obviamente, creo que es que él y Ángel María Ocampo son unas de las voces más autorizadas para hablar de don Bernardo Arias Trujillo, el escritor. Lo conocen como escritor, como intelectual, han sido sus biógrafos, sus críticos. Ellos sí podrían hablar mucho más profundamente de Bernardo Arias Trujillo. Y luego nos encontramos con Fabio Vélez Correa. Y quiero leer este pequeño texto de Fabio antes de dar inicio a las preguntas. Otro hombre de letras de molde es Fabio Vélez Correa. Ha hecho aportes desde la historia y la narrativa al desarrollo literario de Caldas. No se anda con medias tintas. Cuando habla lo hace con voz pausada, segura, conoce de nuestra literatura y de nuestros autores, sabe de anécdotas y de chismes, entra en la intelectualidad de Caldas, ha estudiado libros, autores, corrientes y generaciones, sabe que la historia de la literatura de Caldas y de Manizales es un tema que domina, es un viejo zorro, en esto nos puede dar cátedra. Su nombre es familiar entre nosotros. Nació en el municipio de Risaralda en 1947, se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas y ha dedicado su vida a la enseñanza y a la investigación en diversos temas. Con un grupo de compañeros creó el Manual de Literatura Caldense, pero tal vez su más reciente aporte para nosotros es el Diccionario de Autores Caldenses. Fabio publicó un trabajo de 18 años hablando de nuestros escritores y logró crear entonces un pequeño recorrido sobre las vidas de muchos escritores. Hay alrededor de 700 escritores, creo yo, y eso me puso a mí en aprietos cuando tenía que hacer esta conferencia, porque si hay 700 autores necesitaré como 4 o 5 sesiones para poder hablar de ellos, pero yo solo quería antojarlos de estos autores. Aquí aparece Fabio, uno de sus libros, un tema que maneja y domina, que es Mitos, Espantos y Leyendas. Este libro se ha editado varias veces, se ha agotado todas las veces que se ha editado, y ahora por fortuna la Universidad de Caldas acaba de aceptar en sus talleres editoriales la edición, una nueva, ampliada y mejorada de este libro. Va a aparecer en Caldas para que sigamos disfrutando de esta historia de nuestras raíces. Está el doctor Jorge Eliezer Zapata, actual presidente de la Academia Caldense de Historia, nacido en Supía, trabajando en Manizales, fue director del Instituto Caldense de Cultura, y Jorge Eliezer se ha desempeñado además como cuentista, ensayista y poeta, pero la historia generó muchas expectativas en él. Creó revistas en Supía, congresos en Supía de historia, y todo este proceso de estos 3 hombres y muchos más llegó a que se consolidara hoy la Academia Caldense de Historia. Aquí hay otros 2 autores que son Álvaro Garner y está Julián Bueno Rodríguez, pero quería mostrarles estas 2 carátulas antes de cortar, porque voy a dejar como ahí. Y este es el trabajo de la Academia Caldense de Historia. Lo importante de la Academia Caldense de Historia no son las reuniones que hacemos, porque yo pertenezco a ella, que hacemos para hablar un poco de la historia. Lo que verdaderamente está importando es que la Academia está publicando, rescatando nuestra historia, está permitiendo que los académicos publiquen sus investigaciones, sus trabajos, y poco a poco estamos construyendo y reconstruyendo y aportando a la historia que se está haciendo en Caldas. Ellos están tomando desde estas publicaciones. Yo no sé si traje la revista Impronta. Bueno, yo creo que vamos a dejar ahí. No aparece la de la revista Impronta, pero la revista Impronta es un medio académico donde los académicos están publicando sus investigaciones, monografías, investigaciones en literatura, en gastronomía, en historia misma, en guerras, en conflictos. O sea, hay un instrumento de divulgación que es la revista Impronta, y yo creo que ese es el gran valor que tiene ahora la Academia Caldense de Historia. Esta revista se puede conseguir, hay algunos números que se pueden conseguir todavía a través de la Secretaría de Cultura del departamento, y ahí van a encontrar muchas posturas, conservadoras, un poco más liberales, de cómo se puede contar la historia. Yo creo que voy a dejar ahí porque ya me sobré de tiempo. Ahora la palabra la tienen ustedes. Les quiero agradecer mucho por haberme escuchado tan atentamente. Espero haberlos de verdad antojado un poco por nuestros autores.
Vale la pena leernos, encontrarnos desde la narrativa o desde la poesía, desde la crónica o desde el ensayo, desde la historia misma, porque nuestros autores están siendo leídos, consultados, están siendo citados, porque de verdad ahora sí tenemos algo que decir. Siempre lo hemos tenido, llevamos 167 años produciendo literatura y esto significa que hemos robustecido una literatura que se puede mostrar. Muchas gracias.